Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Marcos 1:2 dice la palabra así: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de poder compartir el Evangelio con tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para poder aprender tu palabra y vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a presentar este mensaje, que pueda ser claro, que podamos entender, que nuestras almas sean alimentadas, nuestras almas sean fortalecidas por el Evangelio, y solo tú, Señor, seas glorificado en este lugar. A tu nombre la gloria por todas las generaciones. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, le puse por título a este tema: Heraldos del Evangelio. Heraldos del Evangelio. Ya voy a explicar en breve qué significa la palabra heraldo para todo el que no la conoce. La semana pasada iniciamos una serie de sermones en el Evangelio de Marcos. Hicimos una introducción. Aprendimos cosas importantes como el autor, la fecha, los destinatarios, pero sobre todo creo que el punto más importante de la semana pasada fue el propósito principal del libro, tratar de definir por qué Marcos escribió este evangelio. Y básicamente lo que hicimos, hermanos, fue analizar el verso 1. Dice el verso 1 así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dijimos que en el principio, hermanos, hubo una creación en el Génesis y que el Evangelio de Jesucristo es una nueva creación. En la primera creación, hermanos, Dios hizo al hombre. Y en la nueva creación, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino a salvar a todos aquellos que crean en Él. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es el tema central en el libro de Marcos. Si usted cuenta los capítulos, no lo haga en este momento, tiene 16. Si usted pone atención al leerlos, usted se dará cuenta que en los primeros 8, Marcos habla sobre las palabras y las obras que Jesucristo hizo en sus poco más de 3 años de ministerio terrenal. Y si usted lee con atención la segunda sección, que sería del capítulo 9 al capítulo 16, en esa segunda mitad, Marcos se enfoca, hermanos, en la muerte y la resurrección de Jesús. En ambas partes, la conclusión es la misma. Tanto en la primera mitad, por medio de sus palabras y de sus obras, como en la segunda mitad, por medio de su muerte y de su resurrección, Jesús demostró ser el Rey prometido al mundo.
el Salvador del mundo que había de venir. Hay un pasaje bien interesante justo al centro del Evangelio de Marcos, en Marcos 8:29. Leemos. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Este pasaje, hermano, se encuentra más o menos a la mitad del libro, y esto es probable que represente la centralidad de que Jesús era el Cristo. Tal parece que ese es el mensaje central del Evangelio, y justo al centro del libro encontramos esta declaración del apóstol Pedro, diciendo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo. Marcos, hermano, es un evangelio que no comienza con una genealogía como lo hace Mateo y Lucas. Mateo y Lucas comienzan hablando del nacimiento de Jesús. Marcos, después del capítulo 1, en donde nos dio una breve introducción al evangelio, su tema es el ministerio de Juan el Bautista. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Del versículo 2 al versículo 8 vamos a aprender, hermanos, sobre la importancia del ministerio de Juan el Bautista como un mensajero que Dios envió a preparar el camino de la venida de Cristo. La palabra heraldo, hermanos, o enviado o mensajero, en aquel entonces en el mundo antiguo era simplemente un delegado que un rey enviaba a una ciudad donde el rey pensaba ir, para que este heraldo, este mensajero, fuera y preparara el camino del rey. Su misión era preparar el camino y también llevar un mensaje. A lo largo del sermón nos quedará más claro entonces qué es un heraldo y por qué todos nosotros en algún sentido hemos sido llamados a ser heraldos del evangelio. Vamos a ver tres cosas el día de hoy, hermano, en estos 7 versos. Nuestro bosquejo quedará así. En primer lugar, veremos la promesa del rey venidero en los versos 2 y 3. Luego, el heraldo del rey en los versos 4 al 6. Y por último, la importancia de este rey sobre el cual se estaba preparando el camino. Para el cual se estaba preparando el camino, que serán nuestros últimos 2 versos, verso 7 y verso 8. Vamos a ver el punto número 1, hermanos. La promesa del rey venidero. Vamos a leer una vez más el verso 2, acompañado del 3. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En esta serie, hermanos, me tomaré el tiempo de traer varias citas, algo que no hacía en series pasadas, porque hay cosas que van surgiendo a veces dentro del sermón expositivo, y yo en el pasado he tratado como de evitar meterle muchas citas, como para hacer aclaraciones, asumiendo, yo digo, esto los hermanos ya lo deben de saber, y me lo voy saltando y no traigo muchas citas. En esta serie, hermano, cuando yo llegue a un tema que de repente la iglesia no maneja, me voy a tomar el tiempo de ir a esas citas y de hacer esas aclaraciones, para no estar asumiendo que todo el mundo ya lo sabe. Analicemos ahí, hermanos, verso 2, como está escrito en Isaías el profeta. Acá tenemos que reconciliar, hermanos, un aparente conflicto. Y lo primero que le quiero decir, hermanos, es que teológicamente usted debe de saber lo siguiente: en la Biblia hay aparentes conflictos y hay aparentes contradicciones, pero no hay conflictos sin resolver
y no hay contradicciones sin resolver. Por eso utilicé la palabra aparente. Si un día alguien, hermano, encuentra dos pasajes donde hay aparentemente una contradicción y lo quiere usar como un arma en contra del evangelio, usted debería de aprender a reconciliar esos dos pasajes, armonizarlos. Y aquí, hermanos, cuando Marcos nos cita a Isaías, nos encontramos con un aparente conflicto porque dice, como dijo el profeta Isaías, pero en el verso 2, a quien cita es a Malaquías 3:1. Solamente en el verso 3 cita a Isaías. Póngase ahí en esos dos versos. Lo que está en el verso 2 está en Malaquías y lo que está en el verso 3 realmente está en Isaías. Pero el autor, Marcos, no nos está comentando para nada de Malaquías. Entonces, este es un aparente conflicto que tenemos que resolver. El hecho, hermanos, de que Marcos no mencione el nombre de Malaquías, sino que represente a ambos profetas, mencionando solo el nombre de uno de ellos, no debería de ser problemático para nosotros. Porque en el tiempo en que se escribió esto, en el siglo I, no era extraño citar a unos profetas, pero solamente mencionar el nombre del que se consideraba más notable y pasar por alto el nombre del otro profeta. Esto lo tenemos que probar, obviamente. Vayamos a Mateo 27:9, donde Mateo nos dice que Jeremías dijo algo, pero realmente ya cuando lo vas a ver te das cuenta que fue Zacarías. Mateo 27:9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. ¿Quién dice Mateo que dijo eso? Ahí lo marqué con amarillo. Mateo nos dice que eso lo dijo Jeremías. El detalle es que cuando tú buscas, resulta que esto es Zacarías 11, 12 al 14. Vemos entonces que Marcos ya nos está citando algo que supuestamente dijo Isaías, cuando realmente lo dijo Malaquías, y aquí en Mateo vemos algo que nos está citando Mateo, que supuestamente dijo Jeremías, cuando realmente lo dijo Zacarías. La explicación a estos temas, aparte de la que ya dije, que en aquel entonces era común citar dos profetas, o lo que dijeron dos profetas, pero solamente mencionar el nombre del más relevante, aparte de eso también se cree, hermanos, que Jeremías, por ejemplo, en este caso era el representante de todos los profetas, porque los judíos, hermano, dividen el Antiguo Testamento en tres secciones: la Torá, los profetas y los escritos, que es la palabra hebrea que utilizan Tanaj. Torá, la T, la N para Neviyin, que es profetas, y la terminación Tanaj con una K, ese es el sonido final, que es los Ketubín o los otros escritos. Entonces, dentro de la sección de los profetas, Jeremías era el profeta que representaba toda esa sección. Por lo tanto, cuando se mencionaba algún profeta, se podía decir que lo dijo Jeremías, porque se entendía que era el representante de una manera colectiva de toda esa sección de libros. ¿Estamos de acuerdo? Por ser el libro mayor. De hecho, no sé si sabe, Jeremías es el libro más grande de toda la Biblia. Usted me dirá, no, pastor, es Salmos, porque Salmos tiene 150 capítulos y Jeremías solamente tiene 52. El detalle es que cuando digo grande me refiero a palabra por palabra y letra por letra. Los versículos son larguísimos. Así que aunque tenga menos capítulos que Salmos, en realidad, palabra por palabra es más largo. Espero que esta explicación les suene aceptable para poder armonizar este aparente conflicto con el que estamos arrancando para analizar este versículo. Ok, pasemos ya entonces a lo que dijeron. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. En el mundo antiguo, hermano, un rey siempre llegaba a un lugar, pero antes enviaba a un heraldo, un mensajero, una persona que iba por delante antes de que el rey viajara a esa ciudad, y su trabajo era preparar el camino para la llegada del rey.
limpiaba los caminos, allanaba las sendas, hacía que el camino fuera transitable. Era una especie como de avanzada, un explorador en avanzada cuyo trabajo era darse cuenta y asegurarse que la ruta resultara segura para el rey. Voz que clama, dice, en el desierto preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta es la parte que sí está en Isaías, ¿no? La parte anterior que acabo de mencionar ya dijimos que está en Malaquías. Marcos aclara en qué consistirá el trabajo de este heraldo. El trabajo de este heraldo no es un trabajo físico en sí. No es que va a ir con herramientas, maquinaria, machetes a cortar la maleza, con palas y picos a enderezar el camino, a asegurar las veredas para que sean transitables para el rey. El trabajo de este heraldo del que estamos hablando aquí consiste en una proclamación de un mensaje. Él no va a ir a quitar los obstáculos del camino físico, de los caminos físicos que hay o que había en Israel en ese momento. Él va a ir a quitar los obstáculos espirituales de dureza en el corazón de muchas personas, de incredulidad que había en la vida de muchos de ellos. En eso consiste su trabajo, en llegar a ese lugar y proclamar un mensaje. El heraldo preparaba el camino. El enviado, el mensajero, preparaba el camino y como heraldo llegaba a un lugar público donde el pueblo y se paraba y gritaba en alta voz un mensaje de parte del rey. El heraldo solo ponía la voz, no ponía el mensaje. Por eso es que Juan el Bautista es una voz que clama en el desierto, pero no es en sí el dueño del mensaje. Era una especie solamente como de parlante del rey. Tenía que ser fiel a lo que el rey había mandado decir a ese pueblo. Y gritaba con todas sus fuerzas: así dice el rey, delante del pueblo. Por lo general siempre era en el contexto de guerra. Siempre era un mensaje en el contexto de victoria militar, en el contexto de conquista de una ciudad, en el contexto de extender el perdón a la ciudad si hacían lo que el rey estaba demandando, o de amenazar a la ciudad con destrucción si la ciudad no se quería someter a los edictos del rey. Cuando este heraldo era rechazado, por lo general la ciudad era destruida. El rey mandaba al heraldo y les decía: voy a llegar, quiero negociar con ustedes. Esto es lo que demando como rey. Si ustedes no quieren seguir estas reglas, serán destruidos. Hoy en día, los que predicamos el evangelio, hermanos, somos heraldos en este sentido. Debemos llamar a la gente al arrepentimiento. Debemos llamar a la gente a ponerse a cuentas con el rey, a enderezar las veredas torcidas por las cuales muchos de ellos andan, siguiendo su corazón. Un corazón que resulta engañoso, que resulta contrario a la voluntad de Dios. El heraldo debe de ser una persona que con pasión y que con fervor llama a la gente a darle la espalda al pecado y volverse a Dios, volverse al rey. Los que predicamos deberíamos de gritar más o menos algo así. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No quise poner los versículos que siguen, pero usted los conoce. Mas si no quisiereis y no oyereis y fuereis rebeldes, seréis destruidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si ve, hay un ofrecimiento. El heraldo grita: así dice Jehová, así dice el rey, vengan, estemos a cuentas. Si ustedes han pecado, yo voy a perdonar sus pecados. En el evangelio sabemos que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, amén, el justo, por medio del cual nuestros pecados pueden ser perdonados. Pero también hay una amenaza para el pueblo. Y la amenaza es: si ustedes no quieren, si ustedes se rebelan en contra de lo que se está demandando, ustedes serán destruidos. Juan el Bautista
era un predicador muy poderoso, hermanos. Cuando ese hombre clamaba en el desierto, en ese desierto donde quizás también aullaban los coyotes y gritaban las fieras, la voz de Juan el Bautista opacaba todas esas fieras, mandando el mensaje de Dios: arrepentíos y convertíos. Era un mensaje duro. Mire lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Notemos muy bien que Juan el Bautista está llamando generación de víboras a falsos creyentes, no a los hijos de Dios. Los hijos de Dios no pueden ser generación de víboras. La generación de víboras son hijos del diablo, porque el diablo es una víbora y da a luz víboras. Entonces queremos matizar esto para que no digan: ay, fui a la iglesia el domingo y el pastor me llamó víbora. No, yo aclaré que el Señor llama víboras a los falsos creyentes. Entonces yo no te estoy llamando a ti víbora, ya te lo dejo de tarea que tú te analices si eres creyente o no. Y que tú digas: ah, bueno. Así que si usted es cristiano, no se sienta mal. Juan el Bautista hoy sería llamado un predicador imprudente, un predicador legalista, un predicador sin tacto, un predicador sin amor por la gente. No era falta de amor lo que le hacía clamar a Juan el Bautista este mensaje, era amor por las almas, para que vinieran y pudieran ser perdonados. Ser un predicador, hermano, que habla la verdad de Dios no es fácil. No es fácil predicar, hermanos, la verdad. Yo me acuerdo cuando yo en el pasado no era un predicador fiel a las escrituras, porque con vergüenza lo reconozco que eso es una realidad, que así fue por muchos años en mis primeros años de predicador, que ni nervioso me ponía. Me sentía como: voy a dar ahorita un speech motivacional y yo venía inyectado de toda esa adrenalina y me sentía como un pez en el agua. Y ahora les confieso, hermanos, que yo tiemblo cuando voy a predicar, porque es un compromiso muy serio predicar la verdad, porque la tienes que vivir y la tienes que predicar con autoridad. Y tienes que saber que no vas a ser aplaudido muchas veces por decir la verdad, que la iglesia no va a ser una iglesia que va a crecer, porque la mayoría de gente no le gusta un sermón lleno de textos bíblicos y de la explicación del contexto de esos textos. No, la gente está buscando una iglesia que tenga un buen programa para niños, donde las instalaciones sean cómodas y bonitas y la iglesia ofrezca otra serie de amenidades. Entonces, cuando vas a predicar como Juan el Bautista la verdad, como un heraldo del rey, y que tienes que ser fiel a ese mensaje, aunque a ti no te guste, pero obviamente uno debe amar la palabra de Dios, debes saber que la iglesia no va a ser de esas iglesias que crecen, que la gente va a llegar y tras oír un sermón expositivo van a decir: qué aburrido, tanto texto, tanto contexto. La gente prefiere un sermón teatralizado. No sé, quizás si me disfrazo del Chavo del Ocho y les hago una obra de teatro, les guste más. Un expositor de la Biblia, hermanos, es visto como un mal pastor. Es visto como alguien que no tiene creatividad. Dice: uy, qué flat estuvo ese sermón. El pastor no le echa creatividad, no le echa pimienta. Como diría un mexicano, no le pone salsa a los tacos. Incluso muchos se duermen mientras uno predica. Sermón expositivo le parece aburrido a quien no ha desarrollado el buen gusto por la palabra de Dios. Pero Juan gritaba con autoridad en el desierto: arrepentíos y convertíos. Y la última parte, hermano, del verso 3, mejor dicho, la parte al principio del verso 3, dice: preparad el camino del Señor. Ese texto es Isaías 43. Si usted abre su Biblia, no lo haga ahorita, pero si usted lo abre después, Isaías 43 dice:
preparad el camino de Jehová. El mensajero que iba a ser enviado iba a ir a preparar el camino de Jehová. La palabra hebrea Yahweh, el nombre de Dios, el nombre del pacto, el nombre del Dios verdadero. Por ende, ¿qué podemos deducir aquí, hermanos? Si Juan el Bautista fue a preparar el camino de Jehová y vemos que el camino de quien está preparando es el camino de Jesús, ¿qué es lo que podemos deducir? Que Jesús es Dios. No se necesita ser un genio para hacer la conexión. La profecía hablaba de un heraldo que iba a ir a preparar el camino de Jehová, y ahora viene Juan el Bautista y prepara el camino para Jesús. Entonces Jesús es Dios. Muchos dicen, ¿dónde está en la Biblia que Jesús es Dios? Por todos lados, por todos lados. Ya sabe, el típico argumento de los musulmanes, por ejemplo. Jesús nunca dijo él directamente ser Dios. Si tú me muestras un versículo donde directamente él dijo, yo soy Dios, yo creeré. Está lleno de mensajes y de versículos que por inferencia nos llevan a una conclusión lógica. Él es Dios. Es un misterio, obviamente, porque es Dios verdadero y verdadero hombre también. Es un misterio. Hay cosas, hermano, en la teología que uno las tiene que entender para creerlas. ¿Ok? Usted las tiene que entender y entonces las cree. Usted dice, wow, ya. Pero hay misterios, y los misterios es al revés. Los misterios primero tienes que creerlos, porque la Biblia los dice, y después los entenderás. Y no es que los vas a entender con el intelecto, sino que los vas a entender espiritualmente. Nuestro punto 2, hermanos, se titula El heraldo del rey, versos 4 al 6. El heraldo del rey. El heraldo del rey, Marcos 1, 4 al 6. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Aquí ya se nos dice el nombre, ¿no?, del enviado. Primero en los versos 2 y 3 se habla simplemente de esa voz que iba a ir, iba a clamar en el desierto. Ahora se nos dice el nombre. Y el nombre de Juan es interesante, ¿no? Yohanan en el hebreo significa misericordioso. Dios es misericordioso. Puede significar también Dios es gracia. ¿Ok? Y es un nombre que habla de un atributo de Dios, que Él es misericordioso, y el título Bautista obviamente es lo que lo identificaba a Él de otros Juanes, lo que lo separaba de otros Juanes. El nombre de Juan era común en el siglo I. El autor de Marcos se llamaba ¿cómo? Juan, en realidad ese era su nombre. Había muchísimos Juanes, entonces el Bautista es lo que lo distingue de todos los demás Juanes. Juan el Bautista, hermanos, no fue cualquier persona. Fue el último profeta del antiguo pacto. Aquí hay una curiosidad, ¿no? Porque ¿dónde encontramos el antiguo pacto? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, el último profeta del antiguo pacto no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece? En el Nuevo Testamento. Porque el nuevo pacto no empieza en Mateo 1:1, comienza hasta que Jesús va a la cruz y dice consumado es. ¿Ok? Por eso es que Juan el Bautista, aunque está en el Nuevo Testamento, todavía aparece en el contexto del antiguo pacto. No es cualquier hombre. Jesús dijo de él que era el profeta más grande, escuche, de todos los nacidos de mujer. Pensemos en 3 profetas grandes del Antiguo Testamento, nacidos de mujer. Moisés, por medio de quien Dios dio la ley. ¿Y qué le parece Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, quien nos habló de Cristo y nos dijo muchas cosas del Mesías que había de venir? ¿O qué le parece si hablamos de Elías, el poderoso profeta Elías, que decía, si yo soy profeta del Señor, que descienda fuego y te consuma? Y fuego descendía. El profeta de fuego, profeta de poder. Bueno,
Cristo dice que Juan el Bautista era mayor que ellos, mayor que esos profetas. Muchas veces pasamos por alto el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue grande como profeta. Tres cosas por lo menos que podemos ver la grandeza de Juan. La primera ya la vimos. Número 1, se profetizó que él había de venir. Su misión era divina. Era un heraldo único en su especie, porque muchos heraldos en el pasado habían ido a preparar el camino de simples reyes. Este heraldo, su trabajo era preparar el camino del rey de reyes, del rey más grande, del soberano. Entonces no es cualquier persona. En segundo lugar, su nacimiento fue milagroso. Lucas 1:7 nos dice que sus padres eran ya ancianos y Elizabeth, su madre, era estéril, no podía tener hijos. Su concepción y nacimiento, su advenimiento fue milagroso entonces. Y tercero, fue el profeta verdadero o el primer profeta verdadero que apareció después de 400 años de silencio. Porque recuerda, hermano, que teológicamente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo que se conoce como el periodo intertestamentario, que muchos le llaman el periodo del silencio. ¿Ok? Entonces, cuando termina el Antiguo Testamento, hay 400 años de silencio y Juan el Bautista es el que Dios usa para romper ese silencio y clamar, alzar su voz en el desierto. Y su mensaje es muy peculiar, porque su mensaje es: detrás de mí viene uno, ya vamos a llegar a esos versos, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Sin embargo, déjeme decirle que en el mismo verso que Jesús dijo que Juan el Bautista era el profeta más grande de todos los nacidos de mujer, también Jesús hizo una aclaración muy interesante. Y la aclaración que Jesús hizo es: sin embargo, yo les digo que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Reconcílieme esos versos. Es muy sencillo. Lo que Jesús está diciendo es, hermano, que lo importante en el reino de Dios no es ser nacido de mujer, sino ser nacido de nuevo. Y eso es el mensaje del Evangelio. Cuando Jesús hace esa aclaración y dice: Juan el Bautista es el profeta más grande de todos los nacidos de mujer, mas yo os digo que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, te está diciendo que el nacimiento natural por el que todos pasamos en esta tierra en sí no es el nacimiento más importante, sino el nuevo nacimiento, que es por medio de lo cual nosotros podemos entrar al reino de Dios. Dice el pasaje: Juan bautizaba ¿dónde? En el desierto. Mientras que los fariseos, los escribas, estaban en la ciudad, en donde fueran vistos, en las fiestas, sentándose en las primeras sillas. No es para ustedes los que están en las primeras sillas, es para aquellos que estaban allá tratando de ganar pleitesía, haciendo largas oraciones en las esquinas para ser vistos por los hombres y ensanchando sus filacterías y los flecos de sus mantos para que los demás los honraran. Juan el Bautista estaba lejos de todo eso, alejado del bullicio de la sociedad, de los placeres carnales que él podía darse y que muchos de ellos son legítimos y uno se los puede dar sin ningún problema, pero él estaba en un estado de austeridad, de ascetismo, lejos en el anonimato. El desierto, hermanos, tenía una gran importancia para los judíos. El hecho de que Juan esté predicando en el desierto no es una casualidad, es de alguna manera un recordatorio a todos los israelitas. Ellos sabían muy bien del desierto, porque estuvieron 40 años en el desierto, dando vueltas en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Lo que Juan el Bautista está diciendo: para que puedan entrar a la verdadera tierra prometida, que es el cielo, de lo cual Canaán era solo una sombra, nos dice Hebreos 4, ustedes tienen que volver al desierto, volver a salir. Y de la forma que cruzaron el Mar Rojo para escapar del faraón, tienen que volver a pasar por las aguas para escapar del pecado, para poder ser salvos. Ese es todo el mensaje que está implicando aquí Juan el Bautista. Moisés tomó a Israel de Egipto, los sacó de la nación, los llevó por el desierto, cruzaron el Mar Rojo y estuvieron a salvos. Finalmente lograron entrar a Canaán. Pero ahora tienen que volver a salir de la ciudad. Tienen que volver a pasar por las aguas para poder ser salvos verdaderamente.
y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Usted sabe que históricamente los judíos bautizaban a prosélitos gentiles. Cuando un gentil se convertía al judaísmo, estos judíos los bautizaban a estos gentiles y se jactaban. Dice que se jactaban de cruzar el mar y de ganar a un prosélito, pero lo hacían doblemente merecedor del infierno. Juan les está diciendo a los judíos: ustedes que bautizan prosélitos gentiles, se tienen que bautizar también. Les está diciendo: ustedes no son mejores que los gentiles. Los confronta directamente con su hipocresía religiosa, porque acuérdese que si un pecado era grave, hermanos, en el siglo I, cuando vino Jesús, era la hipocresía de esos religiosos. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros estamos bien. Dependían muchísimo de su conexión étnica con Abraham. Era un orgullo para ellos decir: yo soy hijo de Abraham. Y mire lo que les dice Juan el Bautista a ellos en Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Jesús dijo esto, ¿no? En vez de jactarse de ser descendientes de Abraham, lo que se requería en sí era un arrepentimiento de corazón. La conexión con Abraham externamente, por genética, por etnia, no salvaba. Su corazón estaba lejos de Dios. Practicaban las leyes farisaicas solamente de una manera externa, sin amar verdaderamente a Dios, sin amar verdaderamente al prójimo. El evangelio demanda arrepentimiento. La palabra es interesante, es metanoia, y significa darle la espalda al pecado y caminar hacia Dios. Juan el Bautista les está diciendo a todos estos israelitas que los está llamando a bautizarse, a confesar sus pecados y arrepentirse. Toda la religión judaica que ustedes practican no les da salvación. Es una cuestión interna del corazón. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Escuche, confesando sus pecados. Había muchos israelitas que reconocían que ser hijos de Abraham no era suficiente. La conciencia los acusaba. Había pecado en ellos. Eran bautizados, confesaban sus pecados y eran bautizados. El bautismo marcaba la profesión externa de un arrepentimiento interno. Primero sucedía algo en su corazón al ser confrontados por Juan. Es verdad, somos pecadores. Confesaban sus pecados y eran bautizados entonces. El bautismo no producía el perdón de los pecados. No. El bautismo era solamente un símbolo externo de un arrepentimiento interno que se estaba dando en el corazón de ellos. Y eso es el bautismo, hermanos, a los que piensan bautizar. No es un poder en sí en el agua, como piensan los católicos, ¿no? Que por ejemplo el bautismo infunde una cierta gracia, el ritual en sí mismo, por estar siendo oficiado por un sacerdote católico. Realmente en las escrituras no encontramos eso. En las escrituras lo que encontramos es que debe de haber confesión del pecado, arrepentimiento del pecado, y entonces es que nosotros nos bautizamos para probar externamente algo que ha sucedido en nuestro corazón. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Vea la forma de vida austera del profeta, hermano. Una ropa incómoda. ¿Quién quiere, hermano, unos vestidos de pelo de camello y estar comiendo insectos? La miel se la paso. Pero Juan no le importa la moda, ¿no? Juan lo que le importa es la durabilidad. Aquí en este desierto, ¿qué es lo mejor? Una ropa de pieles de camello, olía a camello. Eran prendas por lo general incómodas. Dice que la tenía ceñida con un cinturón de cuero alrededor de los lomos. Y esto, cuando alguien estaba leyendo esto, inmediatamente venía a su mente un profeta. ¿Qué profeta era? ¿Quién se vestía así? Elías.
El que ha leído la Biblia sabe que Elías se vestía así. Y cuando Marcos está describiendo a Juan el Bautista cómo estaba vestido, inmediatamente en la mente del conocedor dice: ese es Elías. Mire lo que dice Segunda de Reyes 1:8. Y ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces dijo: es Elías Tisbita. Y no es casualidad esta mención y esta conexión. No es casualidad. ¿Por qué? Porque resulta que en el Antiguo Testamento, en el último libro, por lo menos en el orden que nosotros los tenemos en nuestra Biblia, ¿no? Porque en el Tanaj hebreo están acomodados los libros en diferente orden, pero por lo menos en nuestra Biblia, en el último libro del Antiguo Testamento, antes de que venga el periodo, por decir así, de 400 años de silencio, se promete que Elías iba a venir. Antes del día del Señor. Miren lo que dice Malaquías 4:5 y 6. Bueno, voy a leer solo el 5, pero de hecho son los últimos versículos del Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Hay una semejanza física entre ellos, pero aparte también pueden hacer la conexión de que probablemente este hombre sea Elías y que el Señor está a punto de venir, que el día del Señor está a punto de venir. Jesús reconoció estas semejanzas y lo voy a leer y luego vamos a hacer unas aclaraciones aquí. Mateo 11:12 al 14 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, la parte que marqué en amarillo, él es aquel Elías que había de venir. Solamente que hay un pequeño detalle, y es que Juan el Bautista dijo que él no era Elías. Y entonces tenemos que aclarar eso, porque mire lo que dice Juan 1:21. Juan 1:21. Y le preguntaron a Juan el Bautista: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Pastor, ¿cómo aclaramos esto? Porque Jesús dice: y si lo quieren recibir, ese es Juan, ese es Elías que había de venir. Y le preguntan a Juan y él dice: no, yo no soy Elías. Bueno, dos cosas. En primer lugar, Juan el Bautista no era el Elías en el sentido en que los judíos lo estaban esperando. Porque los judíos estaban esperando al Elías que había sido llevado en un torbellino, corporal y físicamente, y que Eliseo lo vio irse y le gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Los judíos están esperando a ese Elías, a la misma persona. Juan el Bautista no es la misma persona. Eso es lo que Juan está diciendo. No, yo no soy la misma persona. Pero ¿en qué sentido sí es Elías? Porque Jesús dice: y si queréis recibirlo, él es Elías que había de venir. Y es en el sentido de que Juan el Bautista era como Elías en el mensaje. Elías, ¿qué llamaba al pueblo, hermano, en el tiempo de los reyes? Les decía: decídanse, o Jehová es Dios o Baal es Dios. ¿Por qué están claudicando entre dos pensamientos? Y los llamaba al arrepentimiento. Había un poder, un espíritu en Elías muy poderoso. Sí, cuando uno lee Elías, uno se emociona, uno dice: ahorita voy a orar por todos y a sanarlos, porque ese Elías era tremendo. Así que eso es lo que está obrando sobre Juan el Bautista: el poder, el espíritu, el mensaje que había en Elías. Y en ese sentido es entonces que Juan el Bautista sí es Elías que había de venir. En resumen, no era Elías en el sentido en que los judíos lo esperaban, pero era semejante a él en el sentido de ser usado por Dios con poder para llamar a las personas al arrepentimiento. Comía langostas, no sé, tal vez era oaxaqueño, ¿no? Ese chiste fue solo para oaxaqueños, no lo van a entender. Los oaxaqueños comemos langostas. Es un insecto, no es esas de mar, no es un lobster así. No, es un insecto. Está permitido, en la ley estaba permitido comer esos insectos, son una fuente de mucha proteína. Juan el Bautista tenía un voto de nazareo, no podía comer cualquier cosa que estuviera prohibida en la ley, así que estaba permitida, es considerado un animal limpio. Voy a traer unas el domingo. Yo las comí muchas veces en mi tierra, ¿no? Asadas son ricas, se salan, se les quitan. Hay gente que le quita las patas, las alas, las ponen a asar, las salan y son ricas.
Así que Juan se comía unas ricas langostas saladitas y luego la miel dulce era su postre. Y estaba bien alimentadito. Juan el Bautista, hermanos, no impone su forma de vida a los que vienen a oírlos. No les dice, miren, tienen que quitarse todas sus prendas cómodas y ponerse unas pieles de cabra. Y tienen que dejar de comer esto y aquello, y tienen que comer miel, y tienen que comer langostas. No les impone su forma de vida, porque él tenía un llamado especial. Pero de alguna manera hay un llamado a que analicemos hasta qué punto deberíamos de tener cuidado de no caer en excesos nosotros. En cómo muchas veces vivimos vidas muy superficiales, vidas muy vanas, pensamos solo en las mejores prendas, pensamos solo en las mejores comidas. En estos días, hermano, antes del domingo de resurrección, que es el domingo 20 de abril, me gustaría llamarles a eso, llamarles a la reflexión, llamarles al ayuno, a la meditación. Semana Santa, hermanos, y domingo de resurrección en sí, en la liturgia, en el año litúrgico del calendario cristiano, no fue diseñado en sí para que los cristianos nos demos vacaciones. Mucha gente entiende, son las vacaciones de Semana Santa y de domingo de resurrección. Litúrgicamente hablando, no es un llamado para vacaciones. Ay, pastor, ya me echó a perder mi viaje. No, litúrgicamente es un llamado al cristiano a la reflexión, a la austeridad, a ayunar, a decir, vamos a celebrar resurrección el domingo que viene, o el domingo primer domingo, en este caso es el 20 de abril, en un mes y una semana, 2 semanas. Y es un llamado en sí, hermano, a la reflexión. No, mucha gente lo utiliza para desaparecerse de la iglesia un mes, ¿no? ¿Qué sé yo? No es así. Y por último, nuestro último punto, la importancia del rey. Marcos capítulo 1, versículo 7 y 8. Marcos capítulo 1, versos 7 al 8. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Dice Juan el Bautista, en primer lugar, viene tras mí uno que es más poderoso que yo. El propósito de Juan, hermano, era predicarle a sus oyentes y hacerlos mirar a quien venía después de él. Aquí quiero hacer otra aclaración, porque en un sentido Jesús era después de Juan, pero en otro sentido Jesús era antes de Juan, ¿verdad? Aquí dice que viene tras él, es decir, que va a venir después. ¿Ok? Mire lo que dice Juan 1:27. Juan 1:27 dice así: este es el que viene después de mí. Escuche, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Jesús vino después de Juan, por cuanto era hombre, vino después de Juan. Nació de una mujer después de Juan, 6 meses después de Juan el Bautista. En ese sentido vino después, pero resulta que ese Cristo es Dios, por lo tanto es antes que Juan, porque es eterno, es antes que Juan, desde la eternidad. Por eso es que Jesús es mucho más poderoso que Juan. Porque ¿quién dijimos que era Juan? Mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que Isaías. Pero hay uno mayor que Juan, y ese es Jesús, porque Jesús es Dios. Juan era solo una voz que clamaba en el desierto. No, Jesús no era solo una voz. Jesús era el verbo de Dios. El verbo de Dios. Había una diferencia abismal, hermano, entre ellos. Juan era una luz pequeña que señalaba un punto. Esa luz decía, ese es el camino, a él síganlo. Jesús no era una pequeña luz, Jesús es la luz del mundo. En una analogía, Juan el Bautista sería una pequeña lámpara de mano y Jesús es una luz que brilla con más poder que 1000 soles. Esa es la diferencia entre ellos dos. Juan vino a preparar el camino, él no era el camino era Cristo. Vino a señalar el camino y luego tenía que hacer ¿qué cosa? Quitarse del camino. Por eso fue que en un momento determinado él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y en ese momento la mayor parte de los seguidores de Juan, ¿qué hicieron? Se fueron con Jesús.
porque Él era en realidad a quien habían que seguir. Hubo gente, hermanos, seguidores de Juan, que no entendieron eso. Si usted lee Hechos 19 del 1 al 4, años después, cuando ya Cristo había resucitado de entre los muertos, había seguidores de Juan que no eran cristianos. Se quedaron siguiendo a Juan y dijeron: no, nosotros no sabemos del bautismo del Espíritu Santo, solamente conocemos del bautismo de Juan. Y le dijeron: no, ustedes tienen que bautizarse correctamente, porque ese no es el bautismo. El bautismo cristiano es el bautismo de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Según historiadores, todavía en el siglo II de la historia de la iglesia había seguidores de Juan que no eran cristianos, se volvieron una secta en un sentido. Pero Él no era el camino, Él vino a señalar el camino. El camino es Cristo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Este trabajo dicen que era para el esclavo de menor condición de la casa. Cuando el amo llegaba del camino con los pies llenos de polvo, las sandalias quizás sucias, quizás había pisado incluso heces de los animales por el camino, etcétera, se buscaba entre los esclavos y al de menor condición se le asignaba ese trabajo. Es decir, el esclavo que tenía un poco más de categoría decía: tú lo vas a hacer, no yo. Y Juan el Bautista dice: yo no soy digno ni siquiera de hacer el trabajo de los esclavos que son de los de menor condición en una casa. Juan el Bautista está tratando de distanciarse él mismo de Jesús, como diciendo: en ningún momento me miren a mí. Eso es un heraldo del Evangelio. Un heraldo del Evangelio es un eco que solamente repite lo que Dios le dice. Solamente es una voz que tiene que hablar lo que Dios ha dicho. Aunque la iglesia se vacíe algunas veces, y aunque digan: qué falta de creatividad tiene este hombre, debería tomar un curso de retórica o algo donde él aprenda a meter mejores ilustraciones y a teatralizar el sermón, a disfrazarse, como decía yo hace un rato. No importa. El llamado en sí es a ser fiel al mensaje, ser fiel al Rey. Tú eres solamente un heraldo. Dice Juan: yo les bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Un distanciamiento terrible entre Juan y Jesús, porque Juan de una manera está diciendo: yo solamente los puedo lavar por fuera, pero el que viene detrás de mí los va a lavar por dentro. Porque ese es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. No es erróneamente, hermano, como mucha gente cree, no se deje engañar. El bautismo del Espíritu Santo no es una segunda bendición después de que tú ya naciste de nuevo y que tú tienes que esperar y anhelar y orar y ayunar para que eso un día te llegue y puedas hablar lenguas. No es eso. El bautismo del Espíritu Santo es el día que se nace de nuevo. Por eso Jesús es el único que puede lavar por dentro. Porque eso sucede el día que tú abres tu corazón y dejas que Cristo se entrone en tu corazón. Juan dice: yo los puedo bautizar con agua, pero solamente los estoy preparando para el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Él los lavará por dentro. ¿Quién puede lavar por dentro, hermano? Solo Dios puede lavar por dentro. Esta es, hermano, la transformación que nos ofrece el Evangelio. En resumen, este heraldo vino a preparar el camino para el Rey. Ese Rey era el esperado Mesías, pero ese Mesías es Dios. Su reino es de perdón, viene a ofrecer salvación. Los que se arrepienten y confiesan sus pecados son sellados con el Espíritu Santo para siempre y son hechos suyos para siempre. El grito, hermano, de todos nosotros como heraldos del Evangelio debería de ser lo mismo que está diciendo Juan el Bautista: crean, confiesen sus pecados, arrepiéntanse, sean bautizados, escapen de la ira del Rey, porque si no, vendrá destrucción. Hermanos, si tú no eres cristiano, arrepiéntete y cree. Conviértete, sé bautizado, porque es la forma de escapar de la ira venidera. Vamos a orar, hermanos.
comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.